Desglosando, Maximiliano, los puntos sobre lo dicho precisamente en esta intervención, como era de esperarse el acuerdo nuclear y su posible reactivación. El mandatario fue muy claro sobre la falta de confianza pues en Estados Unidos y su demora además en dar garantías y volver con los compromisos que se rompieron una vez que Donald Trump decidió salirse unilateralmente del pacto. ¿Qué impacto puede tener esta reiteración de Irán, esta postura de Irán que en esta ocasión se hizo desde la ONU? ¿Qué impacto podría tener para lo que sería de aquí en más las conversaciones en Viena y esa posible reactivación del acuerdo nuclear? En primer lugar, el discurso del presidente Raisi evidencia que Estados Unidos titubea para volver al pacto nuclear que firmó en 2015 el mismo presidente actual Biden como vicepresidente de Obama, para que luego se retirara en 2018 Donald Trump. Evidencia que Estados Unidos está poniendo excusas para regresar. No porque hay un sector que no quisiera regresar, sino porque en realidad existe un sector dentro de la política norteamericana, aliada también con líderes regionales hegemónicos también de Asia Occidental, como Israel, como Arabia Saudita, por ejemplo, que quieren un Irán débil, pero no porque les preocupe el supuesto programa nuclear bélico de Irán, sino porque le preocupa el desarrollo de Irán, es decir, el desarrollo económico, militar y comercial que no se puede dar de manera normal nunca bajo presión y bajo sanciones. Y por otro lado, Israel ejerce presión sobre el gobierno norteamericano para evitar que Irán siga teniendo aliados regionales que son enemigos de Israel, como el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, como Hezbollah en el Líbano, como Hamas en Palestina, y además que tenga su agenda propia, tanto en Irak como en Yemen. Entonces, eso debilita un poco la hegemonía de las potencias regionales, como dije, Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, por eso quieren un Irán de rodillas. Y Estados Unidos, que depende en gran parte de esos países, ya que se retiró militarmente casi de Medio Oriente, porque le quedan las tropas que retiró de Irak, que movió hacia Kuwait, le queda en Bahrein, le queda también la cuarta flota, digamos, pero no tiene la presencia del peso que llegó a tener Estados Unidos. Entonces necesita de estos peones regionales intereses políticos en Medio Oriente. Entonces, por eso titubea a la hora de regresar al pacto y lamentablemente desde Europa le siguen el juego a Estados Unidos lanzando acusaciones falsas como que Irán viola el tratado al enriquecer más uranio, pero esta es una consecuencia lógica de que al no respetarse el tratado principalmente por Estados Unidos, Irán no tiene la obligación de respetarlo, pese a que nunca ha enriquecido uranio al 90% como para construir un arma atómica, que ese no es el fin de Irán. Así que yo creo que viene por el lado de poner a Irán de rodillas. Y que incluso la propia IAEA lo ha reconocido en múltiples ocasiones, e Irán ha estado siempre abierta a que se inspeccione su programa nuclear con fines pacíficos. Continuando en esta misma línea, Carlos, también era muy esperado que el presidente de Irán usara la plataforma de la Asamblea General de Naciones Unidas para defender el programa nuclear iraní, que ha venido siendo objeto de acusaciones infundadas, y bien sabemos los actores principalmente, entre ellos el régimen israelí. Pero fíjate, como expresó el mandatario, y te pregunto, ¿intenta Occidente en un momento como este desviar la atención de el importante tema, el importante tópico que representa el desarme nuclear global en un contexto como el actual, al tergiversar sobre el programa nuclear iraní con fines pacíficos? Maximiliano fue exacto. El problema fundamental no es el pacto nuclear. Lo fundamental es sancionar y no superar ese bloqueo de Irán. El pacto nuclear es una excusa. O sea, realmente, por un lado, no se toca el problema fundamental de lo nuclear. Israel tiene 400 ojivas y es un régimen agresivo, es un régimen genocida. Lo que ocurre es que hoy día hay que ser muy preciso. Es muy difícil
que se lleve a cabo ese acuerdo, porque también la Agencia Internacional de Energía Atómica juega a doble banda. Por un lado dice que no tiene problemas Irán, que es pacífico, que ha cumplido todo, y por otro, cuando ya se va a llegar a la solución, aprovecha de decir que hay algunos puntos que se tienen que resolver. Desde el año pasado estamos viendo cómo cada vez que se puede realizar este desarrollo pacífico de este programa y superar las sanciones, van apareciendo trabas, sí, ya sea de la Unión Europea, ya sea de la Agencia Internacional, ya sea de Estados Unidos. Es decir, el objetivo fundamental es entrampar las sanciones para que siga siendo sometido a un atroz castigo Irán. Afortunadamente, en las Naciones Unidas se escuchó una voz clara, precisa, diciendo que todo el programa de la nación persa es pacífico, y lo ha demostrado en la medicina, en la economía, en el desarrollo educativo, en el desarrollo militar. ¿Para qué? Para defenderse de esos bloqueos inmisericordes. Creo que cuando se tiene ya claro que ese país es un país de relaciones estables y amistosas, el mundo comienza a tener cada vez mayor confianza. Ahora, pasando a otros puntos, antes de que el tiempo se nos acabe, Maximiliano, algo pues vital también dentro de ese discurso del presidente Raisi fue que recordó allí en el seno de la ONU al excomandante de las fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y su asesinato, ¿no? ¿Cómo evaluar a la fecha la magnitud pues de la pérdida física del general Soleimani para el sostenimiento de la seguridad regional acá en Asia Occidental ante ese intento de resurgimiento de las células terroristas, particularmente como Daesh, por ejemplo? Es evidente que sin la influencia militar de Irán, tanto en Siria como en Irak, y en esto tiene mucho que ver el general Soleimani, Irak, después de la caída de Saddam Hussein, habría caído en un régimen puramente sería hoy día una colonia norteamericana, y el régimen y el gobierno de Bashar al-Assad de Siria habría caído hacía mucho, porque recién el apoyo de Rusia llegó 4 años después, el apoyo militar a Siria. Entonces, las fuerzas iraníes, incluido las de Soleimani, fue vital y fundamental para esta estrategia de ajedrez, de juego geopolítico y defender también gran parte de la estabilidad regional, a la cual se puso a prueba con estas llamadas revoluciones de la primavera árabe, y luego también de la pacificación de Irak luego de la caída de Saddam Hussein tras la invasión de Estados Unidos. Entonces, era una pieza fundamental Soleimani, también para la estabilidad del actual Irak. Entonces es lógico que Estados Unidos, cierto sector del Pentágono, incluso el presidente Trump, haya querido asesinarlo, porque era una piedra en el zapato para Estados Unidos, para su agenda geopolítica. Por eso hoy en día la falta de Soleimani es fundamental, pero eso no impide que Irán logre seguir contribuyendo a cierta estabilidad regional, de la cual, bueno, Occidente no le está perdonando, ¿no? Es evidente. A ver, Carlos, otro punto antes de que se nos acabe el tiempo: la causa palestina, como era de esperarse, no podía estar fuera del discurso de Irán y más ante la ONU, y por supuesto la condena a las atrocidades israelíes. Pero fíjate, en este sentido, Carlos, el presidente Raisi expresó que la solución constaría de la celebración de un referéndum entre todos los dueños ancestrales del territorio palestino ocupado hoy, y se refería entre musulmanes, cristianos y judíos. ¿Qué tan viable es esta propuesta o cómo analizarla para el tema palestino a la fecha? Lo primero que quiero recalcar es que fue un hecho impactante cuando el presidente Raisi muestra la foto del general Soleimani. Sí. Eso significa que no se olvida la historia, porque dubitan
estas fuerzas, estos regímenes como Israel o Estados Unidos, porque ellos saben que la historia demuestra lo contrario, la lucha contra el terrorismo. Ahora, respecto a Palestina, la posición fue muy precisa. Si se hace un referéndum, la Autoridad Nacional Palestina tiene que tomar una posición clara, defender a la nación palestina y no defender al régimen de Israel y aceptar todas las consecuencias que ello va a demandar. Por eso, un referéndum podría ser una gran opción, siempre y cuando todas las fuerzas políticas internas a Palestina lo lleven adelante. Ese referendo significaría que Palestina realmente es autónomo, independiente, y su pueblo no quiere más la militarización, que, como lo dijo Raisi, es diferente a la seguridad. La seguridad implica relaciones de afectos multipolares, no de dominación. Pienso que es una alternativa, sin embargo, construirla va a tener toda la acción ofensiva, criminal, atroz del régimen de Israel y del régimen estadounidense. Porque si Palestina se convierte en un Estado libre y soberano, cambia prácticamente toda la correlación de fuerzas en esa región. Así es, el llamado status quo. A ver, Maximiliano, ya me queda escaso minuto para ir a las conclusiones. Pudiéramos decir que, bueno, y además el presidente Raisi lo reiteró, Irán no se ha quedado de brazos cruzados, ha venido fortaleciendo su presencia y su rol en la escena mundial a través pues del establecimiento de lazos y cooperaciones con vecinos regionales, con los países africanos y otros socios importantes como China y Rusia. Además, veíamos hace tan solo unos días su membresía pues plena allí en la Organización de Cooperación de Shanghái. La interrogante para cerrar el espacio, Maximiliano, ¿cómo marcarán en definitiva estas acciones que hemos venido viendo de la República Islámica de Irán, su política exterior para los próximos años, aún bajo un escenario de sanciones occidentales? Bueno, esta inserción de Irán en el mundo, ya sea en África, ya sea con otros países de la región, como Qatar, por ejemplo, y también lo que has nombrado vos, Rusia, China y la Organización de Cooperación de Shanghái, sin olvidar a Pakistán e India, con los que tiene muy buenas relaciones, ha mejorado las relaciones con Turquía, digamos, esto le permite a Irán no solamente desahogar su economía por las sanciones norteamericanas, sino también, en caso de que no se llegue a firmar el pacto nuclear, que Estados Unidos no regrese, tiene una alternativa a Irán, no es que está perdido y depende solamente del pacto. El pacto nuclear lo va a ayudar bastante, pero hay un plan B y Irán ya está trabajando hace muchos años en eso, y su proyección hacia Asia Central y la enorme cooperación y la inversión millonaria de China. Recordemos que hace 2 años firmó un acuerdo comercial por 25 años por $400.000 millones. Todo eso desahoga y destraba la economía iraní, que ha estado muy golpeada desde el inicio de las sanciones y también de los bloqueos políticos y comerciales a los que ha sido sometido. O sea, es muy importante que realice su propia agenda autónoma con este plan B de inserción global o de inserción en un bloque si Estados Unidos no regresa al pacto nuclear. Y allí seguiremos el curso de esta política exterior y de estas acciones y pasos que va dando Irán de aquí en más. Les quiero agradecer a ambos, Maximiliano, también a ti, Carlos, por acompañarnos como siempre en este análisis especial el día de hoy en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, gracias. Que estén muy bien. Así el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que, bueno, el presidente también aprovechó para rechazar algunos de los dobles raseros de varios gobiernos con respecto a los derechos humanos, recordando que precisamente los derechos humanos deben ser respetados por todos y para todos. Mañana vamos a poner el foco de análisis en otras declaraciones, pero en este caso del presidente Joe Biden, también allí en la Asamblea General de Naciones Unidas, y en especial pues las tomadas como injerencistas por parte de Venezuela, Cuba y Nicaragua y sus reacciones. Les esperamos mañana, que tengan muy buena jornada.